Gracias, Josefa. A grabar la segunda parte de la clase, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, dijimos, el segundo ejemplo, y vamos a poner un gas se encuentra a una presión, un gas se encuentra bajo una presión, no, se encuentra a una presión de 4 atm y a un volumen de 250 ml de agua. ¿Cuál es el nuevo volumen si la presión disminuye a la mitad? Ya, este es otro tipo de ejercicio, ¿ya? Quiero que lo anoten y que después lo leamos. Dice, o sea, que después lo realicemos, perdón. Un gas se encuentra a una presión de 4 atm y a un volumen de 450 ml. ¿Cuál es el nuevo volumen si la presión disminuye a la mitad? Entonces, anótelo primero y después lo vamos a desarrollar. Ya, anótelo mientras. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver el ejercicio. Entonces le vamos a preguntar aquí le podemos preguntar a la Laura. Laura, ¿cuáles son las variables que trabaja este ejercicio? Cuando hablemos de variables vamos a hablar de presión y volumen. Temperatura. Habla de presión y volumen. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Que esta es la ley, la que relaciona la presión y el volumen, es la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Ya. Entonces, yo necesito los datos de la presión 1, del volumen 1, de la presión 2 y del volumen 2. ¿Ya? Denme un cachito porque me va a... ¿Cómo se llama? Ahí sí. Ya. Entonces tengo presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Josefa, según lo que dice el ejercicio, ¿cuál sería la presión número 1? Josefa. No sé. Dice, un gas se encuentra a una presión de 4 atm y a un volumen de 450 ml. ¿Cuál va a ser la presión 1, Josefa? No sé, profe. La presión 1 y el volumen 1 va a ser lo que tú tienes inicialmente, porque después dice, ¿cuál es el nuevo volumen? Eso es lo segundo. Entonces, Laura, ¿cuál sería la presión 1? 4 atm. 4 atm, ¿cierto? Lo dice ahí el ejercicio. ¿Alguien me podría decir cuánto es el volumen 1 entonces? 450 ml. 450 ml. 450 mil Muy bien.
Ya, súper bien ahí el Tomás también que estaba participando. Después dice, ¿cuál es el nuevo volumen? Es decir, el volumen 2 es lo que yo ando buscando. ¿Cuál es el nuevo volumen? Ese va a ser mi X. Si la presión disminuye a la mitad. ¿Cuánto valdrá entonces la presión número 2? 2 atm. 2 atm, muy bien. ¿Por qué va a valer 2 atm? Porque me están diciendo en el ejercicio que la presión disminuye a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tenía 4 atm y disminuyó la mitad, van a ser 2. Pregunta, antes de seguir, ¿me van siguiendo en el ejercicio? ¿Sí? ¿Los que están en la casa? Sí, profe. Ahora, antes de empezar a hacer el despeje matemático, me dicen que los datos de la presión tienen que estar en atmósfera y me dice que el dato del volumen tiene que estar en litros. ¿Las presiones están en atmósfera? Sí, ambas. ¿Y el volumen está en litros? Sí, profe. No, pues En no está en mililitros. Es no una está parte. en litros, está en ml, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que para pasar de ml a litro, este dato no lo puedo llegar y ocupar en la fórmula, porque la unidad no corresponde. La unidad tiene que ser en litros. Entonces, ¿cómo pasaba yo de ml a litro? ¿Multiplicaba por 1000 o dividía por 1000? Revisa ahí en su cuaderno. Multiplicado. ¿Qué es lo que hago? ¿Multiplico o divido? Dividir. Se multiplica. ¿Se multiplica o se divide? Ah, no sé. Sí, se multiplica. Dividimos en 1000 para conocer los litros. Dividimos estos 400 ml, lo vamos a dividir en 1000. Ya, cuando quiero ir del ml al litro, divido en el 1000. Entonces, ¿cuánto es 450 dividido en 1000? 0,45. 0,45. 0,45 ¿qué? 0,45 litros. Entonces, ahora, ¿puedo hacer el ejercicio? Ahora lo puedo hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo que hicimos anteriormente. Presión 1, lo voy a correr para acá, ¿ya? La presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, recomendaciones. Siempre leo el ejercicio, hago la fórmula y reviso los datos. Y que los datos, en este caso, la presión esté en atmósfera, el volumen esté en litros. ¿Ya? Entonces dice que la presión 1 vale 4, que el volumen 4 atm, ¿cierto? No es necesario que en la fórmula coloque la unidad de medida. Entonces, la presión va a valer 4. ¿El volumen 1 cuánto vale? Vale 0,45. Profesora, ¿ahí no dice que son 450? Sí, eran 450 ml que lo tuvimos que transformar a litros porque el volumen sí o sí tiene que estar en litros. Y esto va a ser igual a la presión 2, que es 2, que es 2 por el volumen 2, que va a ser la X porque no la conozco. Para que esta X quede solita, ¿qué es lo que tengo que hacer con el 2? ¿Debo pasarlo al otro lado? ¿Cómo lo debo pasar? Dividiendo. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tener? 4 por 0,45 dividido en 2. Cuando hago esto, meto todos los números a la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar 4 por 0,45 dividido en 2. ¿Cuánto da eso? ¿Quién quiere? Se le pinchó la carretilla. ¿A quién se le pinchó la carretilla? ¿Ah? ¿A quién se le pinchó la carretilla? Diego Navarrete, ¿qué te pasó? Se le pinchó la carretilla. Todos escuchamos. ¡Ay! ¿Pero a quién se le pinchó la carretilla? Queremos saberlo. ¿A quién se le pinchó? A un familiar mío, bro. ¿Quién fue el culpable de pinchar la carretilla? No nos vamos a poder mover ahora. Ya. Saludos ahí para el que pinchó la carretilla. 4 por 0,45 dividido en 2. ¿Cuánto les da? 0,9. 0,9 le dio Paula. Muy bien. 0,9. Ahora, esos 0,9, ¿qué unidad de medida van a llevar? ¿ATM o litros?
Litros. Litros. ¿Por qué va a llevar litros? Porque ¿qué es lo que ando buscando yo? El volumen 2. ¿Ya? Y hago la relación matemática. Mire, la presión valía 4 y después disminuyó, ¿cierto?, a 2. ¿Y qué pasó con el volumen? El volumen eran 0,45 y ahora es 0,9. Entonces, ¿qué le pasó al volumen? No, pues de 0,409, ¿qué es lo que le pasó? Aumentó. Disminuyó. No, pues el volumen aumentó porque va de 0,4 a 0,9. Aumentó. ¿Y la presión qué pasó? Disminuyó. Ahora sí, un poquito mejor. ¿Sí? El resto, Martina, la Catalina Ramírez, la Amaro, la Sí, profe. el Diego Navarrete ahí. Sí, profe. Sí. Ya, pues Diego Navarrete, Sí, ¿quién profe. dijo la carretilla? Qué chistoso. Isidora Cortés, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Qué más tengo? Sí, ya, todo el Tommy, Tomás, ¿todo bien? La Javiera, la Thaís, Lucas. Sí, profesora. Ya, Cata Pareja. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted va a hacer uno solito, va a tratar de hacer, voy a guardar esta pantalla, y vamos a hacer un tercer ejemplo, pero lo va a hacer usted, y lo vamos a revisar. ¿Ya? Vamos a colocar entonces acá, número 3. Número 3. Va a tratar de hacerlo solo o sola ahí en su casita y lo vamos a revisar. La carretilla, qué chistoso. Ya, 3. Si un gas, no, si tenemos 10 litros de un gas a una presión de 14 atm, ¿cuál será la nueva presión si el volumen se triplica? Quiero que me hagan ese ejercicio ustedes ahora, siguiendo el ejemplo de los dos anteriores. Entonces dice, si tenemos 10 litros de un gas a una presión de 14 atm, ¿cuál será la nueva presión si el volumen se triplica? Trate de hacerlo solito, si se equivoca no importa, ¿ya? La idea es que usted lo pueda hacer solo o sola, para que así lo podamos revisar y cuando tenga que hacer la actividad no tenga ningún problema.
¿Hay alguna persona que lo tiene listo? ¿No? Sí. Ya, esperemos un cachito para poder revisar. Mientras yo voy a ir copiando las fórmulas, ¿ya? Entonces tenemos... Mientras ustedes están terminando, yo les voy a conversar de que esta semana es la semana de la seguridad y todos los días estamos haciendo mención a alguna cosa relacionada con la seguridad. El día de hoy tenemos que hablar acerca de los riesgos, ya de cosas que nosotros podemos hacer para no tener accidentes. Por ejemplo, en estos momentos que estamos en pandemia, ¿nosotros podemos bajar o disminuir el riesgo de contagiarnos? Claro que sí. Por ejemplo, quedándonos en casa, por ejemplo, usando mascarilla, teniendo distancia social. Lo mismo, por ejemplo, ¿hay riesgo cuando yo ocupo un cuchillo? Claro que sí. Siempre va a haber un riesgo. ¿Lo podemos disminuir? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto les dio? ¿Alguien lo terminó? ¿No? ¿Paula? ¿Trini? ¿No? Por aquí, aparte de alguien, aparte de la Laura que haya terminado. Espérame, Laura. ¿Nadie más? Ya terminé. La Cata también, ya. Entonces, Paula, ¿lo pudiste hacer? ¿Cuánto le dio? Ya. Laura, ¿cuánto te dio? 46,6. Ya, tengo 46,6. Tengo 28. ¿Y Cata, cuánto te dio? 3,3. O sea, 3,3. 33. No te preocupes. 3,3. ¿Alguien tiene otro resultado? ¿Alguien más lo hizo? Por aquí me dicen yo no. ¿Alguien más lo hizo? Ya, por el tema de tiempo lo vamos a revisar en conjunto. Dice, si tenemos 10 litros de un gas, 10 litros del volumen 1, ¿cierto? A una presión de 14 atm, la 14 atm son la presión 1, dice, ¿cuál será la nueva presión? Es decir, la nueva presión es la 2, esa es la X, si el volumen se triplica. Entonces, el volumen 2, ¿cuánto será? Si antes tenía 10 y este volumen se triplicó, ¿cuánto es el volumen 2? 30 litros. 30. 30 litros, muy 30 bien. litros. 30 litros porque se triplicó, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Voy a tener 14 por 10 y eso va a ser igual a X por 30. ¿Qué dijimos recién? Que lo que está multiplicando al otro lado va a pasar dividiendo. Si yo coloco 14 por 10 dividido en 30, ¿cuánto le da eso? Eso da, tenemos cachiruli, 4,66. por 10 es igual dividido en 30, eso da 4,66. 66. ¿Ah? 66. ¿Eso qué es lo que es? ¿ATM o litros? ATM. Creo. ATM. ¿Por qué es ATM? Porque ATM. es la presión que es lo que estoy buscando. Entonces, ¿se va entendiendo un poquito mejor? Sí, profesora. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo, bueno, guardé ahí la pantalla. Va. Quiero borrar esto, pero no se borra. Ah, se borra el ejercicio arriba. Ya, pero no importa. Vamos a terminar la clase entonces del día de hoy, porque nosotros estamos a 3 minutos de salir a recreo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a dejar, ¿cómo se llama? 3 ejercicios para que ustedes hagan su casa, que son similares, y la otra semana vamos a ver los otros cálculos porcentuales.
O sea, los cálculos porcentuales, perdón, las otras leyes de los gases. Ahora, considerar lo siguiente. Recuerden ir entregando las actividades chiquititas. Nosotros en este momento, ¿cierto? Llevamos 6 actividades. Ahí están las 6 actividades. Ahora vamos a dar las 7 y cuando dé la 8, yo voy a cerrar y voy a colocar la nota directa al libro. Por eso que tiene que estar atento, ¿ya? Así que eso, los dejo, que tengan un lindo día, cuídense, abríguense, pórtense bien, los quiero mucho, revisen sus notas, entreguen lo que tienen pendientes, si están muy atrasados, escríbanle a los profesores para que ellos los puedan esperar. Yo creo que ningún profesor le va a decir que no en la medida que usted le escriba, ¿ya? Un besito grande y que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe.